¿Alguna vez os habéis sentido tan identificados con el personaje de una película, un anime, una serie, una obra ficticia, que incluso os habéis comportado como él? ¿O incluso os habéis intentado vestir inconscientemente como ese personaje? ¿O el típico efecto de una película que hace como si tu vida ahora mismo orbitara en torno a los conceptos que trata la película, ¿no? Te gustan tanto las caracterizaciones de los personajes que te conviertes en uno de ellos, ¿verdad? Te enamoras, digamos, de su estética, porque ya no solamente es del guión, ¿no? De lo que dice o del el argumento de la película, sino más bien de las vibes, ¿no? De la estética, de esa apariencia, de esa forma que tiene de vestirse, moverse, actuar, pensar, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso yo creo que nos ha ocurrido a muchos, ¿verdad? Con Guts de Berserk. Yo creo que ha habido una época y sigue habiéndola. De hecho, el comentario que me hicieron acerca de si conocía el estoicismo, bueno, la foto de perfil era de Guts. He visto muchas cuentas teniendo a Guts como referente, digamos, o como personaje, vamos, identificatorio, ¿no? O sea, como personaje con el cual tú te identificas, ¿verdad? Y creo que es una fase o una etapa, lo podría considerar así, una etapa de la masculinidad actual, os lo diría, la verdad. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar tendríamos que definir qué es Berserk. Berserk es un manga, ha sido animado en 2 ocasiones, aunque no están a la altura. Creo que hay una versión del 94, de los 90 básicamente, que es la mejor. Luego hay 3 películas, etcétera, etcétera, pero bueno, es un manga que para mí es de los mejores que se han creado en el mundo, la verdad. Me parece a nivel artístico, a nivel estético, o sea, es fascinante, es maravillosa la capacidad que tenía Kentaro Miura, el mangaka que por desgracia falleció hace ya unos años. Padecía de depresión y padecía también del corazón. Y bueno, por supuesto que esta enfermedad, ¿no? También afectó bastante a su obra y se podía percibir, ¿no? Y yo creo que también en parte por eso conecta con sus personajes y sobre todo con el personaje principal, eh, con una gran parte de la audiencia que lo lee y que se empapa de esta obra, ¿verdad? Aquí podríamos traer a colación la idea del héroe, ¿verdad? Antes había una idea de héroe muy clara, que era el héroe caballeresco, ¿verdad? De hecho, es un tipo de héroe medieval, ¿no? En el caso del manga Berserk, también estamos hablando de una época medieval. Pero en el caso de la etapa medieval real, ¿no? Los héroes estaban caracterizados por ser paladines, por entendernos, ¿verdad? Aquellos roleros, aquellas personas que hayan jugado a juegos de rol y tal, pues me entenderán al instante, ¿no? La idea del paladín, o bueno, incluso si no has jugado a juegos de rol, no hace falta, ¿no? Pero la idea del paladín, la idea del señor caballero que lleva pues obviamente a su escudero, su armadura, su espada, su honor por bandera, ¿verdad? Su blasón en muchos casos, aunque puede ser también como una especie de ronin, ¿no? Por hacer una analogía con los samuráis sin dueño, sin amo. Pero eso no es lo común, ¿no? Siempre como que hay una asociación a un grupo,
¿no? Una pertenencia a un grupo. De hecho, esto también se trata en la obra de Miura y es súper interesante la cantidad de matices, ¿no? A nivel artístico, como digo, es fascinante el dibujo. De verdad, yo os recomiendo sinceramente que si no habéis conocido nunca esta obra y os gusta el arte, empapaos de ella, leed este manga porque es fascinante y deleitaos con los dibujos. Claro, no es para todos los públicos. Es un tipo, estamos hablando de un género de fantasía oscura, ¿vale? Entonces es un tipo de género muy particular, muy grotesco, muy visceral, muy crudo, mucha sangre, aunque todo está en blanco y negro, cosa que a mí me encanta, la verdad. Me gusta mucho esa combinación de colores. Pero sí, o sea, todo está en blanco y negro, como en muchos mangas, ¿verdad? Eh, y, y bueno, la calidad a la hora de representar las batallas, los espadazos de Guts, porque además Guts se caracteriza por llevar una espada muy gigantesca en comparación a su altura, aunque Guts es un personaje imponente físicamente, lleva una espada gigantesca, ¿no? Debido a que de pequeño tuvo que de pequeño fue rescatado por un grupo de mercenarios de baja calaña totalmente, o sea, basura de personas. No voy a hacer tampoco muchos spoilers, ¿no? Pero el origen de Guts es un origen terrible, o sea, nace de su madre muerta, o sea, y se lo encuentran ahí de bebé, unos mercenarios, entonces lo único y lo primero que conoce durante gran parte de su infancia y adolescencia es la muerte, es la guerra, es el asesinato. Bueno, el asesinato lo conoce un poquito más tarde, porque lo que sí que conoce obviamente es dar muerte, dar batalla, ¿verdad? Y claro, desde muy pequeño siempre tiene que utilizar una espada adulta, ¿no? Cosa que ya te da que entender, ¿no? Te conmueve y hay un aspecto muy interesante de este manga y es que es muy simbólico, ¿vale? Es muy simbólico. Yo estoy seguro, yo no sé si estoy proyectando, pero cuando estaba leyendo este manga, yo ya había conocido más o menos a la teoría y bueno, los escritos de Carl Jung, ¿no? Los había conocido más o menos. Y sí que sí que vi parte, ¿no? de lucha interna, ¿no? Es cierto que en muchos mangas hay esa lucha interna del personaje principal, del héroe, ¿no? Pero bueno, volviendo, perdón que divago, que me voy, volviendo al tema del héroe y lo que se entendía como héroe en la Edad Media, ¿verdad? Se entendía un tipo de héroe hacia la luz, ¿verdad? Un tipo de héroe luminoso. En este caso, estamos hablando de un tipo de héroe oscuro, del héroe oscuro, del héroe que se adentra en las profundidades de su sombra, ¿verdad? Yendo en nomenclatura o terminología junguiana, ¿verdad? Se adentra en su propia sombra, ¿verdad? Y digamos que sus pulsiones, sus emociones, en muchos casos están bastante aplacadas por sí mismo, ¿verdad? No las puede expresar por lo general. Pero las que más terminan apareciendo y emergiendo de manera absoluta y rompedora suelen ser la rabia, la ira, ¿no? Movidas por una desesperación debido a que, bueno, su contexto y su vida es durísima, ¿verdad? El el héroe oscuro, como definición, yo creo que se distingue bastante del héroe luminoso porque su moral y su honor no están tan dibujados, tan
perfilados hacia un tipo de honor y orgullo basado en ayudar a otros, ser desfacedor de entuertos, ¿verdad? Sino más bien en encontrarse a sí mismo debido a que su trayecto, su proceso es interno, ¿verdad? Porque lo acosan una cantidad de demonios, ¿verdad? Que al final, si lo analizas bien, son precisamente sus sombras, esos demonios que lo acosan, esa marca del maldito. Aunque bueno, esto podría ser considerado como spoiler, pero realmente la marca del maldito se le ve, lleva una marca en el cuello, Guts. Y esa marca lo ha condenado, ¿no? a la muerte, digamos. Entonces hay una serie de entidades oscuras que lo están persiguiendo día sí, día también. Entonces vive en constante lucha, en constante enfrentamiento con demonios, ¿verdad? Y yo pues interpreto, por supuesto, que esos demonios, que esas entidades malignas, son representaciones obviamente de emociones negativas, de emociones reprimidas. Hay una parte psicológica en esta obra súper interesante, de verdad. Y, y sí que bueno, esa comparación, ¿no? Digamos, esa dicotomía o esa doblez entre el héroe luminoso, el héroe que trata de ayudar a los demás, a el héroe que está en su propia travesía, atravesando, digamos, la noche oscura del alma, el bosque oscuro, ¿no? Que tiene que matar a todas las bestias y superar una cantidad de calamidades, ¿verdad? De calvario. Tiene que pasar por un calvario personal para alcanzar algún tipo de iluminación, ¿verdad? O de conocimiento ulterior, ¿no? Y este es el caso de Guts. Y yo creo que por estas razones termina conectando con gran parte del público masculino de este siglo y de esta contemporaneidad. Eh, Hay más aspectos, ¿no? De los que quiero tratar, por supuesto, pero este era muy importante. Esto es simplemente, bueno, pues la introducción, ¿no? Yo recuerdo, ahora podríamos trasladarlo, recuerdo perfectamente la época en la que yo quedé fascinado por esta obra, ¿vale? Y fue una época en la que yo comencé a trabajar en aquel trabajo en el que estuve varios años. Y en ese momento yo tenía la sensación de que yo me estaba uniendo, digamos, a un grupo de personas, ¿verdad? Ya obviamente partía también de que yo pertenecía a un grupo de amigos, digamos. Yo siempre he tenido como muy presente, ¿no? Yo creo, porque creo que hay una época en la vida, ¿verdad? Durante la adolescencia, en la cual uno se quiere identificar mucho con el grupo, ¿verdad? Y uno quiere buscar su propia tribu, y uno está muy ligado a sus amigos, ¿verdad? Entonces uno está tan ligado a sus amigos que termina pensando que sus amigos y él son uno solo, digamos. Digamos que el grupo se identifica mucho con él y él con el grupo, ¿no? Hay una correspondencia, hay una correlación entre ambos muy, muy importante, ¿vale? Hay un vínculo muy fuerte. Y esto, extrapolado o trasladado al caso de Guts, ocurre en la época dorada, ¿no? Digamos, sí, en la época dorada de este manga, ¿verdad? Que de hecho es la más conocida y es precisamente la que está animada, ¿no? Porque luego tú, para continuar con la historia, tendrías que seguir leyendo el manga. Y es una época en la que Guts se encuentra con la banda del Halcón, ¿vale? Que es una banda, un grupo de mercenarios, una vez más, son guerreros, que están liderados por Griffith, ¿vale?
que digamos que arquetípicamente sería ese masculino con un ánima, ¿verdad? Súper potente, súper fuerte. Los japoneses tienden a crear personajes a veces masculinos con una feminidad muy fuerte, muy patente, ¿verdad? Y, son dados a eso, ¿no? Y yo creo que eso sí que representa bastante la realidad humana, la verdad, en muchos casos. O sea, a pesar de que es cierto que al final en una obra de ficción lo que se hace es exagerar, ¿verdad? Y muchos personajes pues acaban... O sea, no todo es lo que parece cuando vas a la realidad, ¿no? No todo es lo que parece, pero en el caso de los personajes de una obra de ficción, pues muchas veces la superficie, digamos, de los personajes está hecha, o la estética está prediseñada, ¿verdad? Para que ya te hagas a una idea de cómo es determinado personaje, ¿no? En el caso de Griffith, Griffith es un personaje que parece una mujer totalmente, ¿no? De hecho, por supuesto, entre los propios personajes hay enredos amorosos, de los que tampoco voy a hablar mucho, ¿no? Pero sí que parece una mujer, es un hombre apuesto en el sentido, digamos, japonés o asiático de la palabra, imberbe, ¿no? O sea, totalmente lampiño, ¿verdad? Con una melena de pelo rizado, blanco, de características angelicales, ¿no? Y de hecho, precisamente, creo que aquí se ve también esta dicotomía o esta dualidad, esta polaridad entre la luz y la oscuridad, ¿verdad? Tenemos por un lado a un personaje como es Guts, que es un personaje oscuro, es un personaje muy atormentado, con un origen muy duro, ¿verdad? Y luego tenemos por otra parte a Griffith, que también tiene un pasado muy duro, ¿verdad? Pero que, digamos que representa pues la luz, ¿no? La luz. Pero en este caso diría yo que es una luz más luciferina, ¿verdad? Es evidente la inspiración de Kentaro Miura en la Europa medieval, junto a los símbolos religiosos del cristianismo, también de la cultura nórdica, ¿verdad? De la cultura celta, celtíbera y, bueno, muchas culturas aquí, ¿no? Hay mucha inspiración también, ¿sabes? En la cultura nórdica, en los vikingos. Se pueden hacer muchísimas interpretaciones muy interesantes de esta obra. De hecho, creo que es una obra bastante iniciática en cuanto a esoterismo se refiere, ¿verdad? O sea, si uno a esoterismo y a mitologías, misticismos de otras culturas, ¿no? Y todo ese mundo, digamos, espiritual, mitológico, esotérico, ¿verdad? Pagano, ¿no? También tiene bastante de paganismo. Hay muchos símbolos recogidos en este manga, la verdad, de muchas culturas combinadas. De hecho, incluso hay una parte en la que también hay una especie de árabes realmente, o de personas del desierto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esa caracterización muy a la japonesa pues, de personas pertenecientes a climas desérticos, ¿verdad? Desérticos y, bueno, con una tez muy concreta, etcétera, etcétera, pero bueno. Bueno, pues en esta época en la que yo estuve leyendo y deleitándome con esta magnífica obra, yo me di cuenta de algo que es precisamente, esto es spoiler, así que si no quieres escucharlo porque quieres disfrutar de la obra, pásalo, ¿vale? O ponlo en silencio durante 30 segundos.
Pero Guts, hay un momento en el que abandona la banda del Halcón y ese momento es muy épico, es un punto de ruptura y lo que implica realmente es una separación, esa mítica separación, ¿no? Del ser adolescente que realmente se identifica, intenta buscarse a sí mismo a través del grupo, ¿no? Y cómo hay una integración o una búsqueda de integrarse a uno mismo, hay una búsqueda de encontrarse con el yo genuino, ¿no? No el ser egoico, ególatra, no, sino un ser genuino, ¿verdad? Que se pueda identificar con el sí mismo, ¿verdad? Que requiere de una ruptura, de una separación total, ¿verdad? Y bueno, de hecho, es un punto de tanta ruptura, de tanta división, ¿no? Que precipita una serie de acontecimientos en la historia, en el argumento, que serán ya totalmente los que, bueno, generen una especie de culminación muy importante. Quien lo haya leído sabrá a lo que me refiero, ¿verdad? Y es un momento tremendo, la verdad. Pero sí, aplicado a mi vida, la verdad es que pude conocerme a mí mismo y pude entender muchas partes de mí mismo a través de este manga, ¿no? Y de cómo a veces es necesario eliminar ciertas distracciones, romper con todo, cruzar el Rubicón personal, ¿no? Y de verdad ponerse a actuar por uno mismo, ¿no? Porque hay un momento en el que Guts se pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿No? O sea, ahora mismo estoy cumpliendo el sueño de otro. Estoy cumpliendo el propósito de otro. Soy lo que lo que otra persona quiere que sea, ¿sabes? Y claro, cuando generas un vínculo así, ese vínculo es muy fuerte, ¿verdad? Pero claro, si tú quieres ser dueño de tu propio destino y de tu propia historia, de alguna forma, ¿no? Si quieres adueñarte de ti mismo y ser genuino, claro, ¿cómo es o sea, cómo puedes hacerlo si estás bajo las órdenes y bajo el dominio, digamos, de la voluntad de otro? ¿Entiendes? Entonces, eso la verdad es que fue bastante interesante. Luego, bueno, hay un plano también ya más personal, ya más relativo a la resiliencia, el estoicismo, por supuesto, la resistencia que tiene Guts, la capacidad que tiene Guts de superarse, de luchar sin descanso por lo suyo, ¿no? A pesar de estar traumatizado, ¿verdad? Por muchos eventos negativos que ocurren en su vida, ¿no? Poder superarlos, poder superarse a sí mismo. Hay una metáfora preciosa también. Digamos que hay una bestia interior, ¿no? Eso suele también ocurrir bastante en los mangas y tal. Que un personaje principal tenga una bestia dentro de sí mismo, ¿no? Y que esa bestia esté luchando por ser desplegada, ¿vale? Y que haya una contención. Yo creo que aquí hay una definición de la masculinidad pero que muy concreta y acertada. Una definición de la masculinidad realmente que nos toca a todos y que por eso nos identifica o nos suele identificar o solemos sentirnos identificados en ciertas etapas de nuestras vidas, generalmente en la adolescencia, ¿verdad? Y en la adolescencia tardía, porque bueno, hoy en día
Lo de la adolescencia es que dura mucho. Somos adolescentes eternos. Ya sea motu propio o ya sea también por motivos contextuales de mercadotecnia, etcétera, etcétera, que no vamos a entrar en eso. Pero sí es cierto que esa contención que un hombre tiene que hacer de su propia bestia interna, ¿no? De ese fuego interno, de ese impulso, ese instinto, ¿no? Es muy, pero que muy masculino. Es algo realmente, es un aprendizaje que todo hombre tiene que llegar a hacer, ¿no? Esa contención, ¿no? El saber que dentro de sí hay una agresividad o hay un impulso, ¿verdad? Y que la clave no está en retenerlo como tal, sino en saber canalizarlo, ¿vale? Luego ya si nos vamos a un apartado como más allá, ¿no? del propio manga, un apartado mucho más lejano en cuanto a argumento de la época dorada y tal, hay un momento en el cual, otro spoiler, contiene spoilers esto, o sea, en el cual Guts consigue una armadura, ¿no? O bueno, se le concede, se le regala una armadura, pero claro, la armadura como tal se le pega, es como si fuera una especie de lobo que lo consume, ¿no? Que lo muerde. Es como si fuera una armadura que lo muerde. De hecho, la cabeza son unos dientes así y tal, y es como si lo estuviera consumiendo desde fuera, pero realmente también lo está consumiendo desde dentro, ¿verdad? Y es una metáfora brutal, ¿verdad? Y me parece una manera muy interesante de representar de manera física y estética, además, esa contención a la que me estoy refiriendo, esa agresividad, ¿no? Ese impulso que te consume, ¿verdad? Esa ira que tienes que controlar de alguna forma porque si no, te convertirás en berserker, ¿no? Y si te conviertes en berserker ya no distingues quién es el bueno, quién es el malo, a quién proteges, a quién no proteges, porque ¿qué sería de un caballero si no protegiera a alguien, ¿no? La gran diferencia es que este caballero no protege a cualquiera, protege solo a su equipo, a los suyos, ¿verdad? No tiene, no tiene piedad, ¿verdad? Con el mal, pero es que también el mal está muy bien definido, ¿verdad? El antagonista está también muy bien definido y es fácil, digamos, odiarle, ¿no? Por supuesto que hay escalas de grises en cuanto a la moralidad de los personajes y puedes entender por qué cada personaje, independientemente de que lo puedas considerar malo o bueno, por qué hace lo que hace, ¿verdad? Eso da muchísimo más valor precisamente a los personajes, a todos y cada uno de ellos, pero bueno, en fin, creo que ya hemos tocado muchos palos, ¿no? Hay también una escena que se me está viniendo a la cabeza, que es la típica escena durante el eclipse, ¿verdad? Y yo creo que voy a poner una especie de... O sea, voy a poner que contiene spoilers el vídeo directamente y ya está, y así me quito de problemas. Durante el eclipse, cuando hay un monstruo, ¿no? Digamos un demonio que está agarrando, lo está mordiendo, es cuando pierde uno de los ojos, que eso también, por cierto, hay un simbolismo de la pérdida de un ojo con digamos que la ascensión de conocimiento, ¿no? La ascensión hacia un nuevo nivel, hacia una nueva evolución como persona sabia con un nuevo conocimiento. ¿Entendéis? Es como un paso pues eso, de la adolescencia, de la maravilla, del impulso infantil, pueril, ¿no? Al impulso más adulto, más controlado, más dirigido, más canalizado, ¿verdad? Y bueno, es una escena en la que directamente pierde el ojo y pierde el brazo, ¿no?
intentando salvar a otro de los personajes principales, a Casca, ¿no? Que es el amor de su vida, digamos, o es la única persona que lo ha comprendido, ¿verdad? También en esa relación se pueden sacar muchas conclusiones, ¿no? El personaje de Casca es un personaje muy de la típica, es el arquetipo de feminidad guerrera, feminidad fuerte a nivel físico, ¿no? Digamos que tiene un animus muy latente, ¿no? Una masculinidad en sí misma muy fuerte, ¿verdad? Lo cual hace que pueda precisamente comprender y entenderse tan bien con un personaje que solo ha conocido la guerra, que solo ha conocido las espadas, que solo ha conocido el combate y la lucha y la belicosidad, ¿verdad? Como lo es Guts. Entonces, es muy típico también, es que es arquetípico, ¿verdad? ¿Quién se va a entender mejor con un hombre de armas que una mujer de armas, ¿verdad? No podría ser de otra manera, ¿no? Porque, claro, acaban luchando juntos y el uno se acaba protegiendo al otro, ¿verdad? Entonces, hay ahí también unos componentes muy interesantes de cómo se complementan el uno al otro y bueno, quizá es cierto que luego posteriormente en el manga pues el papel, digamos, de Casca hasta mucho más tarde no se ve no se ven ciertas facetas más allá de lo que se muestra en la etapa dorada, ¿verdad? Pero también es debido pues, al trauma, ¿no? A un trauma. No quiero ser tampoco muy preciso porque, en fin, hay un poco de spoiler, tampoco mucho, pero bueno, eso. Y nada, simplemente quería hacer un vídeo sobre Guts, sobre Berserk, sobre esta obra maravillosa. Incluso podría estar hablando de esta obra durante mucho más tiempo, tratar más facetas, más cuestiones, ¿no? Guts al final está luchando contra sus demonios internos, cuando lucha contra los demonios de fuera, está luchando contra los demonios de dentro, ¿verdad? Las metáforas, como digo, son impresionantes, la metáfora también de la armadura que lo consume, ¿no? Cada vez que Guts se esfuerza por defender a los suyos y defenderse a sí mismo y luchar de manera sobrehumana, está siendo consumido por la armadura, ¿no? Que se alimenta de su ira, que se alimenta de su dejarse llevar por las pulsiones instintivas, ¿no? Por ese arrastre, ¿no? Del impulso primigenio, a lo mejor lo podríamos llamar del cerebro reptiliano, ¿verdad? De esa parte nuestra tan territorial, tan violenta, tan sanguinolenta. En fin, es maravilloso. Y para cualquier persona que le guste la fantasía oscura y bueno, y el esoterismo, no hace falta tampoco ser un pagano o convertirse en un brujo aquí de cosas así, ni atraer a demonios, ni cosas por el estilo, pero sí que obviamente se trata de todo este tipo de cuestiones. Hay personajes también súper interesantes que no he tratado, ¿vale? Y que, bueno, si gusta este vídeo podría perfectamente tratar más este tema, ¿no? El tema de Berserk, porque a mí me fascinó en su momento y lo revisitaré en algún momento, volveré a leer el manga entero y podré hacer a lo mejor incluso una reseña como más completa, más profunda y tal. Pero bueno, esto es todo lo que tengo que decir por el momento de esta fascinante obra maestra del manga. Gracias, Kentaro Miura. Y como digo, hay que seguir para adelante, ¿verdad? Así que a seguir para adelante.